Listo. ¿Qué tal está? Buenas noches, licenciado. Y muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado, un gusto. Sara, el gusto es para mí, bienvenida. ¿Qué tal, Nancy? El gusto es para mí, igual para Sara. Bienvenidas. ¿Qué tal, Luisa y Douglas? Bienvenidos. Buenas noches, Nick. ¿Qué tal está Douglas? Bienvenido. Muy bien, les presento como de costumbre un saludo afectuoso y mis mejores deseos relacionados con su bienestar como individuos, como miembros de una familia, como integrantes de la colectividad académica a la que pertenecemos, como ciudadanos de esta república que deseamos que se conduzca por los mejores derroteros, ¿verdad? Ana Lucía, bienvenida. Pues en la última oportunidad hablamos de un tópico muy interesante, de la adopción. Dijimos que es aquel vínculo mediante el cual una persona toma como hijo suyo a quien en realidad no lo es. Y establecimos que esta es una institución, me refiero a la adopción, es muy longeva, ¿verdad? Con muchos siglos de existencia, y que casi todas las instituciones de la Edad Antigua la conocieron. Nosotros hablamos de dos en particular, lo cual no quería decir que ninguna otra de las señaladas la hubiese conocido. Hablamos del levirato, ¿verdad? Tan particular en la India, y de la institución romana de la adopción. En Roma tuvo connotaciones muy singulares al punto de que su semejanza con la regulación actual de la misma varía realmente poco, ¿verdad? Eh, Hablamos de que en Roma habían tres tipos de adopción, era la adrogación, la adopción propiamente dicha y la adopción testamentaria. Y señalamos también que en Guatemala había existido en el Código de 1877 con el nombre de prohijamiento. En 1933 desapareció y en 1963 aparece con el Código Civil, aunque su antecedente había sido la Constitución de 44, de 1944, la Constitución revolucionaria, ¿verdad? Que posibilitó el advenimiento de nueva cuenta de esta importante institución. Luego hablamos de los elementos de la adopción, el adoptante y el adoptado, del elemento material, y finalmente hablamos del elemento formal y señalamos los diversos textos que la regulan. Fíjense que señalamos que internacionalmente, pues la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de la Haya son sumamente importantes en relación de la adopción y son los antecedentes de la variación profunda que ocurrió en Guatemala con el advenimiento de la ley de adopciones, que es el decreto del Congreso de la República 77-2008.
y allí nos quedamos. Vamos a hablar ahora de la patria potestad y les presento el temario correspondiente, que es el siguiente. La patria potestad. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muy bien. Les pido otro favor, que tengan su código. Les digo que por favor también tengan su código abierto a partir del artículo 252, que son las consultas que vamos a hacer, que son relativamente exiguas, ¿verdad? Bueno, hablemos de la patria potestad y de su origen histórico. Siempre hacemos alusión a los antecedentes históricos de los institutos que abordamos. Y tal como lo hemos señalado en oportunidades precedentes, el origen de la patria potestad, tal y como la conocemos hoy día, es el derecho romano clásico, ¿verdad? Precisamente el vocablo patria potestad deviene del latín. Patria significaba padre y potestas, poder, ¿verdad? De tal cuenta que el significado inicial y esencial de la expresión patria potestad estaba vinculado al latín, quería decir el poder del padre, el poder del padre. ¿Sobre quiénes? Sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus yernos, ¿verdad? Fíjense que en la clase del día martes abordamos el tópico de la familia y señalamos que la familia romana no se constreñía, no se limitaba a los padres y a los hijos, sino la familia era una gens. Dijimos que había ocasiones en que estaba integrada por una enorme cantidad de miembros, centenares, ¿verdad? Y que en algunas referencias históricas se señala que la familia romana podía constar hasta de 600 miembros. Ahí se incluía al padre, a la madre, a los hijos, a los nietos, a los hijos de los nietos, a las nueras, a los esclavos de las nueras, etcétera. Era una comunidad grande, un conglomerado social muy saturado. Pero tenía un jefe, tenía alguien que la dirigía, que era el pater familias, de quien hablamos también en la clase anterior. El pater familias era el más longevo de la familia y se convertía en un verdadero gobernante y sacerdote. Sacerdote porque era el que dispensaba los oficios religiosos dentro de la colectividad familiar. Y era un jefe porque regulaba la disciplina en la familia cuando la misma se vulneraba, es decir, se incumplían las disposiciones disciplinarias, aplicaba castigos muy severos, ¿verdad? Desde la flagelación hasta en algunas épocas llegar a la mutilación. Entonces, ¿cómo se denominaba el poder que él ejercitaba? Patria potestad, patria potestas, el poder del padre. Adviertan algo, el único que tenía poder en la familia era el padre. La madre, como todas las mujeres dentro del contexto de la edad antigua, estaba relegada, ¿verdad? Era excluida de las grandes decisiones porque eran culturas patriarcales, culturas machistas en extremo. Entonces, quien ejercía la patria potestad era únicamente el padre. Bueno, concluye en la edad antigua el derecho romano, como ya lo estudiamos oportunamente, pierde vigencia, aun y cuando fue resguardado en los monasterios católicos, increíblemente, ¿verdad? Y los estudiosos del derecho o los legisladores de la Edad Media acudían a hacer las consultas a los viejos textos que se resguardaban en los monasterios, ¿verdad? Porque habían sido escritos por grandes autores. En la Edad Media, fíjense que como el derecho romano era muy severo, ¿verdad? Que les aplicaba a los hijos severas penas
incluso a los menores, ¿verdad? Muchas veces se producían infanticidios porque los niños se morían. Entonces, las culturas de la Edad Media, preferentemente la española, aunque entonces no existía España, la verdad, pero existían todos sus antecedentes, Castilla, Aragón, Valladolid, etcétera, ¿verdad? Aplicaban el derecho romano porque ellos habían sido en una época sometidos por los romanos. Pero fue desapareciendo porque se llegó a considerar que el derecho romano era bárbaro. Pero sin embargo ocurrió algo sorprendente, porque un personaje que es tenido por sabio, según la historia, que era Alfonso X el Sabio, quien escribió las 7 partidas, aplicó de nueva cuenta el derecho romano, solo que en la península hispánica, ¿verdad? Con toda la severidad que existía, ¿verdad? En esa época. Entonces, esos son los antecedentes de la patria potestad. Repito, era el poder del padre, y la patria potestad era el poder del padre sobre los miembros de su familia, ejercido de manera unilateral, porque la madre no ejercía ningún poder. Por el contrario, era un sujeto relegado, excluido de las grandes decisiones. Veamos entonces ahora qué es la patria potestad en nuestros días, porque acabamos de relacionar que la patria potestad en la antigua Roma, en la Edad Antigua, era un poder que ejercía el padre exclusivamente. Ahora no. Ahora la patria potestad es un conjunto de deberes y obligaciones que tienen los padres, padre y madre, ¿verdad?, hacia los hijos menores de edad o a los hijos mayores que han sido declarados en estado de interdicción. Adviertan entonces esa modificación sustancial. Inicialmente la patria potestad era un poder ejercido por el padre, pero en nuestros días ya no es así, ¿verdad? Es un conjunto de deberes y de obligaciones ejercidos por ambos padres. Veamos ahora cuáles son los elementos de la patria potestad, o sea, las personas que participan en esa relación. Participan el padre, la madre y los hijos. Leamos el artículo 252, por favor. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Muchas Sí, gracias. Ya, licenciado. Gracias, gracias. El artículo 252 dice, de la patria potestad en el matrimonio y fuera de él. Perdón. La patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Adviertan pues que en el artículo 252 se precisan cuáles son los elementos subjetivos del matrimonio, de la patria potestad. En el matrimonio fuera de él, ¿verdad? Los padres la ejercen dentro del matrimonio y dentro de la unión de hecho. Y en otro tipo de relación, ¿verdad?, cuando no están casados ni unidos de hecho, es el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo, ¿verdad? Y asimismo se establece con toda claridad que los mayores de edad en estado de interdicción es decir, que tengan alguna limitación psíquica. Cuando el desarrollo intelectivo no tiene suficiencia, entonces, aun y cuando sean mayores de edad, están sujetos a los padres, a ambos padres. ¿Y cuál es el contenido de la patria potestad? Porque estamos hablando de la potestad, que no es un poder, sino es un conjunto de obligaciones y deberes. ¿Cuáles son esas obligaciones? Estas están reguladas en el artículo 253. Por favor, véanlas. Dice el artículo 253, obligaciones de ambos padres.
El padre y la madre están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, sean o no de matrimonio, educarlos y corregirlos, empleando medios prudentes de disciplina, y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. Entonces aquí fácilmente se advierte cuáles son esas obligaciones. Son cuidar y sustentar, educar y corregir. Fíjense que aquí traigo a cuenta un detalle importante. En esta época, cuando se emitió el código, ¿verdad? Quienes éramos niños en ese entonces, sufríamos, no, éramos sujetos, no lo sufríamos, de medios de disciplina relativamente severos, ¿verdad? Sí, le daban a uno sus hinchazos. Y por cierto que eran de utilidad, no eran torturas, ¿verdad? Incluso los profesores le daban a uno con la regla de las nalgas, ¿verdad? Ahora eso no es posible. Eso está descartado por la legislación relativa a los derechos humanos y particularmente la relativa al tratamiento de los menores. El derecho de menores prohíbe ese tipo de sanciones, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de medios prudentes de disciplina, es eso en efecto, ¿verdad? Medidas prudentes apartadas de los castigos físicos, tanto en el hogar como en la escuela, ¿verdad? Y fíjense que al margen de estas obligaciones que son cuidar y sustentar, educar y corregir, está también la de representar. Esa es la patria potestad. Cuidar y sustentar, educar y corregir y representar al menor o incapacitado, tal y como dice el artículo 254. Véanlo, por favor, dice representación del menor o incapacitado. La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida del civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición. Fíjense que ya expusimos oportunamente, solo lo recordamos ahora, que hay dos tipos de capacidad, la capacidad de goce y de ejercicio. La capacidad de goce es aquella en la cual los menores o los incapacitados pueden participar en una relación jurídica, pero representados por sus padres o por sus tutores. Y cuando cumplen 18 años, pues ya pueden actuar por sí mismos. Entonces, en tanto que son menores, en tanto que tienen capacidad de goce, pero no de ejercicio, tienen que ser representados por sus papás, tal y como lo dice el artículo que leí, lo repito ahora, representación del menor o incapacitado. La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios, atendiendo a su edad y condición. Esos son los elementos objetivos, los que ya señalé y que están regulados en los artículos 254. Aquí están, los repito, los acabo de leer. Entonces los elementos objetivos son cuidar y sustentar a los hijos, educarlos y corregirlos y representarlos. Fíjense que también se incluye aquí administrar los bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición. Leamos los artículos 263 y 264 y el 265. Fíjense que aquí hay una norma que más que un precepto jurídico es un precepto moral, ¿verdad? De contenido sumamente significado. Dice el 263, los hijos, aun cuando sean mayores de edad y cualquiera que sea su estado y condición, deben honrar y respetar a sus padres y están obligados a prestarles asistencia en todas las circunstancias de la vida. Fíjense que el derecho de alimentos es comprensivo de la asistencia nutricional, de la
asistencia habitacional, de la asistencia educacional, la ropa también está incluida ahí. Es decir, cuando se habla de los alimentos jurídicamente, se alude a que una persona que se llama obligado, que es el padre y la madre, deben darle de comer a los hijos, deben enviarlo a la escuela, deben darle para su vestido, para que estudien, y su asistencia médica durante la época en la cual ellos se están formando. Pero este es un derecho recíproco, y vean cómo dice que al margen de que debemos honrar y respetar a nuestros padres, también tenemos la obligación de prestarle asistencia en todas las circunstancias de la vida. El ciclo vital de todas las personas concluye pues en el orto de la existencia, ¿verdad? En la vejez, en la senectud. Entonces, en ese momento, los hijos también tienen la obligación de asistir a los papás. Ahora, respecto a las labores de administración de los papás, papá y mamá, vean lo que dice el artículo 264. Dice, bienes de los hijos. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad, y previa a la autorización del juez competente e intervención del Ministerio Público. Lo leo nuevamente. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad, y previa a la autorización del juez competente e intervención del Ministerio Público. Fíjense que este es un detalle sobre el que hay que hacer referencia indispensablemente, ¿verdad? Los padres no son dueños del peculio o patrimonio de los hijos, si es que los hijos lo tienen, son administradores. Pero si es menester echar mano del peculio de los hijos, entonces se necesita una autorización del juez con la intervención del Ministerio Público, y el trámite que se tramita, se llama juicio de necesidad y utilidad. Juicio de necesidad y utilidad. Hay un recuerdo muy grato en mi memoria, desde hace ya muchas décadas, que se refiere a las primeras gestiones que uno hace en los tribunales. Entonces recuerdo que tuve ocasión de tramitar un juicio de utilidad y necesidad que me quedó inscrito en la memoria y en el corazón, ¿verdad? Fíjense que la situación era la siguiente, y la relato de manera muy sintética. Se trataba de un papá que tenía 2 hijas, ¿verdad? Y él, un hombre muy trabajador, había acumulado pues una pequeña fortuna, no era un millonario, ¿verdad? Pero tenía, recuerdo yo, varias casas y unos terrenos, y tenía transportes, ¿verdad? Tenía una flotilla de tráiler. Entonces al señor, después de haber trabajado con mucho tesón y dedicación a lo largo de su vida, había acumulado esa fortuna pequeña, o relativamente pequeña, pero significada para la época. Y sus 2 hijas eran las destinatarias de ese peculio para cuando él se muriera, ¿verdad? Entonces fíjense que ocurrió un detalle con la mayor. Se enamoró de un patojo, era muy joven, y el hombre del que se enamoró también lo era. Eran puros patojos, ¿no? El papá puso el grito en el cielo y le dijo que no, ¿verdad? Porque todavía estaba estudiando, y él ni estaba estudiando, sino trabajaba, y que trabajaba en una labor poco significada, decía él, y que no tenía demasiados recursos, que había que esperar un tiempo. Pero resulta que los acontecimientos ocurren, ¿verdad? La damita que les cuento quedó embarazada, entonces se fue con su novio y se casaron, ¿verdad? Ante la cólera y animadversión del papá, ¿verdad? Que se sintió traicionado, dolido, ¿verdad?
Y en efecto, el señor tenía buenas razones, porque la niña era realmente muy enferma y el que trabajaba era el joven y ganaba poco, ¿verdad? Y vivían con mucha precariedad, como nos pasa a todos, ¿verdad? Al empezar las cosas son difíciles, probablemente para ellos lo eran más. Entonces ocurrió que tuvieron estos jóvenes que les cuento, dos nenas, ¿verdad? Pero en el segundo embarazo, al dar a luz, la joven madre falleció y el muchacho se quedó con las dos niñas, ¿verdad? Pasándolas dificilísimas, ¿verdad? Entonces, el abuelo, el papá de la mamá que se murió, tuvo noticia de esta situación tan desgarradora y ordenó su testamento y las designó en una parte de su patrimonio herederas, ¿verdad? De algunos bienes inmuebles. Lo cierto del caso es que el señor falleció y cuando el papá de estas niñas, este hombre que era joven y que pasó esta dramática situación que les conté, se enteró que el señor había muerto y entonces, y que sus hijas habían heredado algunos inmuebles que eran terrenos, ¿verdad? Dijo, bueno, yo voy a utilizarlos para comprar una casa, porque vivían realmente con una limitación extrema en un pequeño habitáculo y con muchas dificultades. Entonces, recuerdo que fue cuando me consultó y promovimos un juicio de utilidad y necesidad. Entonces, se solicitó al juez que autorizara la venta de dos inmuebles que eran bastante grandes, ¿verdad? Y para comprar una casa que se compró en un condominio, ¿verdad? Entonces, había que probar la utilidad, es decir, cuál iba a ser la utilidad de la venta de esos inmuebles y de la compra de la casa para las menores. Pues era obvio que vivían con demasiadas restricciones y que necesitaban una casa. Y había una necesidad. Entonces se prueba la utilidad y necesidad de manera documental y hay un estudio económico social como el que se hace en los tribunales de familia, va la trabajadora social y hace el examen y así es como este señor que era papá pudo disponer de los bienes con la autorización del juez y la intervención del Ministerio Público. Ese juicio se llama de utilidad y necesidad. Y el 265 lo complementa, dice, tampoco podrán los padres celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años, ni recibir la renta anticipada por más de 1 año, sin autorización judicial, ni vender valores comerciales, industriales, títulos de renta, acciones, bonos, frutos y ganados por menor valor del que se cotiza en la plaza el día de la venta, ni prestar garantía en representación de los hijos a favor de tercera persona. Es decir, hay una severa vigilancia en torno a los papás. Yo les puse el ejemplo de un papá, pero regularmente es sobre los dos, siempre y cuando los menores tengan peculio, ¿verdad? Pues si no lo tienen, pues lógicamente no tendrán que solicitar ninguna autorización en torno al punto. Fíjense que la última parte de esta exposición es la relativa a la separación, a la suspensión y a la pérdida de la patria potestad. Están regulados en el artículo 269, 273 y 274. Lo relativo a la separación de la patria potestad está regulado en el artículo 268, aquí está en el numeral 5. Yo creo que todos sabemos qué significa separar, pero aquí consigné una de las acepciones de la palabra separar. Significa, de conformidad con el diccionario de la lengua española, apartar, desprender, aislar. Entonces veamos qué dice el artículo 269 sobre la separación de la patria potestad. Dice, si el que ejerce la patria potestad disipa los bienes de los hijos o por su mala administración se disminuyen o deprecian,
será separado de ella, a solicitud de los ascendientes del menor, sus parientes colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad o del Ministerio Público. Fíjense que esa es una apreciación personal. Si el papá o los papás, ¿verdad?, que ejercen la patria potestad disipa, dice, los bienes de los hijos, o es un mal administrador y los valores del patrimonio de los hijos se disminuyen o deprecian, lo separan de la patria potestad. A mí realmente me parece eso injusto, porque hay papás que son muy buenos, que son cariñosos, que son cuidadosos con sus hijos, pero son malos administradores, no son buenos para los negocios, ¿verdad? Entonces, siempre he pensado que este artículo es muy severo y tal vez lo que podría hacerse era separar al papá o a la mamá o a ambos de la administración, pero no separarlos de los niños, ¿verdad? Porque como les repito, no todos tenemos aptitudes para el buen manejo de los fondos. Unos son más alocados y descontrolados y probablemente eso fue lo que sirvió de fundamento para esta regulación que en lo personal me parece extrema, ¿verdad? Porque alguien puede ser mal administrador, pero ser cariñoso y cuidadoso con sus hijos. Eso es lo relativo a la separación. Y luego, la suspensión. La suspensión está regulada en el artículo 273. Aquí las causas de suspensión son más severas. Dice el 273. La patria potestad se suspende por ausencia del que la ejerce. Ya estudiamos nosotros qué es la ausencia, ¿verdad? Es ausente el que no está en su domicilio. Y hay ausencia material, ausencia propiamente dicha cuando no se sabe dónde está, ¿verdad? Y a los 5 años lo declaran muerto presunto. Entonces, por ausencia del que la ejerce, declarada judicialmente. Por interdicción, una persona que no está en su juicio, que no tiene el manejo de sus emociones y de sus condiciones selectivas, le suspenden la patria potestad, o porque beba constantemente, por ebriedad consuetudinaria, o por tener el hábito del juego. Pero hay circunstancias más severas que denotan la pérdida de la patria potestad. Fíjense que hablamos de separación, de suspensión y de pérdida, ¿verdad? Los casos de pérdida que están regulados en el artículo 274 son verdaderamente muy severos. Fíjense que dice el artículo 274 lo siguiente. La patria potestad se pierde, primero, por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono de sus deberes familiares. Segundo, por dedicar a los hijos a la mendicidad o darles órdenes, consejos, insinuaciones y ejemplos corruptores. Tercero, por delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona de alguno de sus hijos. Cuarto, por la exposición o abandono que el padre o la madre hicieron de sus hijos para que los haya expuesto o abandonado. Y quinto, por haber sido condenado 2 o más veces por delito del orden común, si la pena excediere de 3 años de prisión por cada delito. Fíjense que el artículo 277 establece algo muy peculiar, es el restablecimiento. Y lo vamos a leer, dice, el juez, en vista de las circunstancias de cada caso, puede, a petición de parte, restablecer al padre o a la madre en el ejercicio de la patria potestad en los siguientes casos. Cuando la causa o causas de la suspensión o pérdida hubieran desaparecido y no fueren por cualquier delito contra las personas o los bienes de los hijos. Cuando en el caso de delito cometido contra el otro cónyuge, a que se refiere el inciso tercero del artículo 274, no haya habido reincidencia y hubiera existido circunstancias atenuantes. Y tercero, cuando la rehabilitación fuera pedida por los hijos mayores de 14 años o por su tutor, siempre que la causa de pérdida de la patria potestad no estuviera comprendida entre los casos específicos que determina el inciso primero de este artículo. Fíjense que esto llama la atención,
porque se habla de tres supuestos: de separación de la patria potestad, de suspensión, pero de pérdida. Pero después se habla de rehabilitación o de restablecimiento. Entonces quiere decir que la patria potestad realmente no se puede perder, ¿verdad? Porque lo que se pierde es lo que ya no se encuentra, ¿verdad? Lo perdió, ya no puede obtenerlo porque está perdido. Pero si se restablece, no está perdido. Pareciera que los únicos, aquí se los consigné en la parte final, pareciera que los únicos supuestos son la última parte del inciso primero del 277 y el inciso segundo, ¿verdad? Dice que se puede restablecer cuando la causa o causas de la suspensión o pérdida hubieran desaparecido y no fueran por cualquier delito contra las personas. Quiere decir que solo en los delitos contra las personas o los bienes de los hijos si hay pérdida. Y cuando en el caso de delito cometido contra el otro cónyuge, a que se refiere el inciso tercero del artículo 274, no hubiera reincidencia, es decir, intentó matarla, pero no reincidió, ¿verdad? Es terrible, ¿verdad? Y entonces sí puede restablecerse. Muy bien, con esto concluimos este tema y estamos concluyendo nuestra actividad. Realmente nos faltan 2 puntos, ¿verdad? Yo se los voy a remitir por esta vía para que ustedes los lean, pero no serán materia del examen, ni este tampoco, ¿verdad? Nuestro examen es el día miércoles venidero, es 22 de mayo, a partir de las 19 horas. Yo les hago notar este extremo porque pues podríamos confundirnos, ya que nuestras clases son martes y jueves, pero ahora nos situó el día miércoles 22. Así es que en tanto que eso ocurre, yo tengo la oportunidad de saludarlos personalmente. Les deseo que tengan muy buena noche, que descansen. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Chao, Buenas feliz noches. noche. Igual. Disculpe, yo tengo